Hola, buenas noches, bienvenido, bienvenida, soy Asel y esto es Asel Medium Podcast, donde cada historia nos trae un mensaje del otro lado. Hoy, como cada semana, os traigo un tema distinto y hoy vamos a hablar de exorcismo. Vamos a ver algunos de los que más repercusión han tenido, que han influido incluso en Hollywood. Vamos con el primero. Hay historias que nacen en el silencio de una casa cualquiera y con el paso de los años terminan dando la vuelta al mundo. Historias que inspiran libros, películas y documentales. Historias que dividen opiniones. Para algunos son la prueba de que existen fenómenos que escapan a nuestra comprensión, pero para otros representan casos que hoy podrían interpretarse desde la medicina. Pero independientemente de cuál sea la explicación, hay algo que resulta innegable. Algunas de estas historias han dejado una huella imborrable en la historia, y una de ellas comenzó durante el invierno de 1949 en Estados Unidos. El protagonista era un muchacho de 13 años llamado Ronald Edwin, aunque durante décadas el mundo entero le conocería con otro nombre, con el de Roland Doe. Ese fue el nombre que se utilizó para proteger su identidad mientras el caso comenzó a hacerse conocido. Pero para entender lo que ocurrió con Roland, primero tenemos que conocer a una persona muy importante en su vida, y esa fue su tía Harriet. Harriet era muy diferente al resto de la familia. Mientras la mayoría de las personas dedicaban su tiempo libre a actividades cotidianas, ella sentía una enorme fascinación por todo lo relacionado con el espiritismo. Leía libros sobre sesiones mediúnicas, investigaba antiguas creencias y coleccionaba publicaciones sobre fenómenos considerados inexplicables. Y disfrutaba hablando durante horas sobre la posibilidad de que existiera algún tipo de comunicación entre el mundo de los vivos y el de quienes ya habían fallecido. En aquellos años, ese interés no era tan pequeño como podría parecer hoy. Tras las dos guerras mundiales, miles de familias habían perdido a sus seres queridos. Muchas personas buscaban consuelo intentando creer que la muerte no era el final y que todavía era posible establecer contacto de algún tipo con quienes ya no estaban entre nosotros. Fue en ese contexto cuando la Ouija alcanzó una enorme popularidad. En muchas casas era un simple juego, un juego de mesa. De hecho, aquí hago un apunte. Se llegó a comercializar como un juguete para niños, ¿vale? O sea, se vendía como un juguete, como un juego de mesa para niños y demás, y se supone que para hacerlo en familia también. En otras, era considerada una herramienta para intentar establecer comunicación con el más allá. Harriet pertenecía a este segundo grupo. Cada vez que Roland iba a visitarla, ella sacaba cuidadosamente el tablero, lo colocaba sobre la mesa del comedor y corría literalmente las cortinas para crear un ambiente más tranquilo. Cuando hacía esto, le pedía al muchacho que se sentara frente a ella. Antes de comenzar, Harriet siempre le repetía lo mismo: si ocurre algo, deja que suceda. Roland obedecía. Colocaba las yemas de los dedos sobre la pequeña pieza de madera. Los dos permanecían en silencio, esperando. Algunas tardes no ocurría absolutamente nada. Después de varios minutos, Harriet sonreía, guardaba el tablero y hablaban de cualquier otro tema. Pero otras veces, según recordarían años después, quienes conocieron la historia, el visor comenzaba a deslizarse lentamente sobre las letras. No era un movimiento rápido, parecía avanzar con extrema suavidad. Letra por letra, pausa tras pausa. Harriet anotaba las palabras en una libreta. Roland intentaba encontrarles algún sentido. Para él no era una experiencia aterradora, era un juego compartido con una de las personas que más quería en el mundo. Una mujer que despertaba su curiosidad y alimentaba su imaginación. Aquellas tardes terminaron convirtiéndose en una tradición para Roland. Siempre que podían, repetían lo mismo:
Nadie podía imaginar que aquellos momentos aparentemente inocentes quedarían unidos para siempre a uno de los casos más famosos de la historia. Porque a comienzos de enero de 1949 todo cambió. Harriet enfermó de forma repentina. Los médicos hicieron todo lo posible por ayudarla, pero su estado empeoró rápidamente. Pocos días después falleció. La noticia cayó como un mazazo sobre la familia, pero especialmente sobre Roland. No solo había perdido a su tía, había perdido a su amiga. Había perdido a la persona con la que más compartía horas de conversación, curiosidad y complicidad. Durante los días posteriores al funeral apenas hablaba. Pasaba largos ratos sentado en silencio, mirando por la ventana. Respondía con pocas palabras cuando alguien intentaba animarlo. Parecía un adolescente intentando asimilar una pérdida enorme. Nadie imaginaba que aquella tristeza sería solo el principio de una historia que décadas después seguiría siendo conocida en todo el mundo. Los días fueron pasando lentamente. La tristeza seguía muy presente en la familia, pero poco a poco intentaban recuperar la normalidad. Ronald volvió al colegio, su padre regresó al trabajo, su madre trataba de llenar la casa con las mismas rutinas de siempre, convencida de que con el tiempo acabaría aliviando el dolor de todos. Sin embargo, las noches comenzaron a ser diferentes. Todo empezaba casi siempre a la misma hora, cuando la casa ya estaba completamente en silencio, cuando las luces ya estaban apagadas y cada uno descansaba en su habitación. Fue entonces cuando empezaron a escucharse aquellos arañazos. No eran fuertes, no parecían los golpes de una persona intentando entrar. Era un sonido lento, rítmico, como si algo recorriera con paciencia el interior de las paredes. La primera noche nadie le dio demasiada importancia, la segunda tampoco, pero cuando el sonido comenzó a repetirse noche tras noche, la preocupación empezaba a crecer. El padre de Roland decidió investigar por su cuenta. Subió al ático con una linterna, revisó cada rincón buscando algún nido de algún posible animal. Inspeccionando las vigas de madera, miró las tuberías, incluso comprobó si alguna rama golpeaba el tejado cuando hacía viento. Todo parecía estar en perfecto estado. Sin embargo, aquella misma noche los arañazos regresaron. Y esta vez parecía mucho más cerca. La madre de Roland aseguraría después que podía distinguir perfectamente cómo el sonido parecía desplazarse por la pared. Como si algo caminara lentamente detrás de ella. Pero cuando se acercaban, el ruido desaparecía. Y cuando regresaban a la cama, volvía a comenzar. Aquella situación empezó a desgarrar a toda la familia. Dormían poco, vivían pendientes del reloj, esperando que llegara la noche. Cualquier pequeño ruido hacía que todos levantaran la cabeza. La tranquilidad había desaparecido. Pasaron varios días. Entonces ocurrió algo que hicieron que dejaran de pensar en animales escondidos dentro de la casa. Una tarde, mientras la madre de Roland limpiaba el salón, escuchó un golpe seco detrás de ella. Al girarse, encontró un pequeño jarrón en el suelo. Pensando que lo habría colocado demasiado cerca del borde del mueble, lo recogió, lo volvió a colocar y continuó limpiando. Apenas unos minutos después, el jarrón volvió a caer. Esta vez estaba mucho más alejado del borde. Aquello le llamó la atención, pero decidió no darle demasiada importancia. Quizá ella misma lo había colocado mal. Sin embargo, durante los días siguientes comenzaron a suceder pequeños incidentes parecidos. Una silla aparecía ligeramente desplazada, un cuadro amanecía torcido o un libro que estaba perfectamente colocado aparecía en el suelo. Por separado, cualquiera de aquellas situaciones podía tener una explicación, pero todas estas juntas empezaban a resultar bastante extrañas. La familia intentaba convencerse de que era una simple casualidad, hasta que llegó la noche que Ronald jamás olvidaría. Aquella noche el muchacho se acostó como lo hacía siempre.
Leyó unas páginas de un libro, apagó la lámpara de la mesilla y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando sintió una pequeña vibración bajo el colchón. Abrió los ojos y permaneció inmóvil. Pensó que quizá habría sido una sensación provocada por el sueño. Volvió a cerrar los ojos y entonces volvió a sentirla. Esta vez era más evidente, como si alguien hubiera empujado suavemente uno de los laterales de la cama. Se incorporó de golpe, miró alrededor de la habitación y todo estaba completamente oscuro. No había nadie. En ese mismo instante volvió a producirse otro movimiento. Ronald salió corriendo hacia la habitación de sus padres y despertó a su madre visiblemente nervioso. «Mamá», le dijo, «creo que pasa algo con mi cama». Ella pensó que había tenido una pesadilla, intentó tranquilizarlo. Aún así decidió acompañarlo a la habitación. Cuando entraron, todo parecía completamente normal. La madre sonrió, le acarició el hombro y le dijo que intentara dormir. Pero antes siquiera de llegar a terminar esta frase, los dos sintieron un pequeño balanceo. La cama acababa de moverse. Los dos permanecieron inmóviles, ninguno dijo una palabra, esperaron. El silencio volvió a llenar la habitación. Pasaron unos segundos y entonces la estructura metálica volvió a vibrar. No fue un movimiento violento, no recorrió la habitación, pero sí lo bastante intenso para que ambos lo notaran claramente. La madre llamó inmediatamente a su marido. Los tres permanecieron observando la cama durante varios minutos, intentando encontrar una explicación. Comprobaron las patas, revisaron el suelo, pensaron incluso que podría tratarse de una vibración procedente del exterior. Pero no encontraron nada. Aquella noche, Roland no volvió a dormir en su habitación y por primera vez sus padres empezaron a plantearse que quizá aquello escapaba a todo lo que habían imaginado hasta ese momento. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquellos acontecimientos estaban a punto de dar un giro todavía más inquietante, porque pocos días después comenzaron a aparecer extrañas marcas en el cuerpo del muchacho. Su madre insistió en que pasara unos días en otra habitación de la casa, convencida de que cambiar de ambiente podría ayudarle a descansar. Los ruidos continuaban y, según contaría más tarde la familia, parecían seguir al muchacho allí donde iba. Una noche, mientras intentaba dormir, el padre volvió a escuchar aquellos arañazos. Esta vez no provenían de las paredes. Parecían salir directamente del cabecero de la cama donde descansaba Roland. Encendió la luz de inmediato y el ruido cesó. Esperó unos segundos. Todo volvió a permanecer en silencio. Apagó nuevamente la lámpara y apenas unos instantes después los arañazos regresaron. Se acercó lentamente al cabecero. Apoyó la mano sobre la madera. Podía notar una ligera vibración cada vez que se producía el sonido. Miró a su alrededor buscando cualquier explicación. No encontró nada. Aquella noche nadie volvió a dormir. A la mañana siguiente decidieron cambiar completamente los muebles de la habitación. Movieron la cama, cambiaron el colchón, retiraron el cabecero, incluso colocaron otro somier. Pensaron que quizá alguna pieza metálica estaba provocando aquellas vibraciones. Sin embargo, la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas todavía mucho más inquietantes. Una mañana, mientras Ronald se vestía para ir al colegio, notó un fuerte escozor en uno de sus brazos. Se subió la manga y sobre la piel habían aparecido varias líneas rojizas. Parecían arañazos. No eran especialmente profundos, pero sí lo bastante visibles para llamar la atención. Su madre pensó que se habría hecho daño mientras dormía. Le limpió la zona, le aplicó un poco de desinfectante y dio el asunto por terminado. Pero al día siguiente volvieron a aparecer las marcas, esta vez en el pecho. Algunas eran largas, otras mucho más pequeñas. Lo extraño era que Ronald aseguraba no recordar cómo se las había hecho. Su madre comenzó a revisar cuidadosamente sus uñas antes de acostarse,
pensó que quizá se estuviera rascando mientras dormía. Incluso le puso unos guantes finos de tela para evitar que pudiera hacerse daño sin darse cuenta. Aún así, las marcas siguieron apareciendo. Cada mañana parecía haber una nueva. La familia decidió consultar con un médico. El doctor examinó cuidadosamente al muchacho, revisó las heridas, preguntó por posibles alergias, buscó signos de alguna enfermedad en la piel, pero no encontró ninguna causa evidente que explicara aquellas lesiones. Los días continuaban pasando y Ronald empezaba a mostrarse cada vez más agotado. Dormía muy poco, había perdido el apetito, en clase le costaba concentrarse y sus profesores notaban que ya no era el mismo muchacho tranquilo de semanas atrás. Mientras tanto, en casa los fenómenos continuaban. Según el relato de la familia, algunos objetos parecían cambiar de lugar sin explicación. Una silla parecía desplazada, un cuadro amanecía torcido y en varias ocasiones aseguraron haber visto cómo una cómoda vibraba ligeramente durante varios segundos. Aquello comenzó a comentarse entre algunos familiares. Al principio no quisieron darle importancia, pero las noticias terminaron llegando hasta miembros de la iglesia de la zona. Uno de los primeros en interesarse por lo que estaba ocurriendo fue el pastor luterano Luther Miles, amigo de la familia. Miles no acudió pensando en realizar ningún ritual. Su intención era mucho más sencilla. Quería hablar con Ronald, conocer a la familia y comprobar personalmente qué es lo que estaba ocurriendo allí. Cuando llegó a la vivienda, encontró un ambiente completamente distinto al de cualquier otro lugar. Los padres apenas descansaban, Ronald parecía profundamente agotado y la tensión podía percibirse desde el momento en que uno cruzaba la puerta. Miles decidió pasar allí una noche. Quería observar los acontecimientos con sus propios ojos. No quería basarse únicamente en los testimonios de la familia. Aquella decisión cambió drásticamente su vida, porque según escribiría más tarde en sus propias notas, durante la noche fue testigo de varios sucesos que no consiguió explicar. Y sería precisamente ese testimonio el que convencería a la familia de buscar ayuda más allá de su propia comunidad religiosa. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquel paso terminaría llevando el caso a los sacerdotes jesuitas de la Universidad de San Luis, donde comenzaría la parte más intensa y conocida de toda la historia. Tras varias conversaciones, el caso llegó hasta el padre Albert Hughes, un sacerdote de Washington que aceptó entrevistarse con Ronald. La primera impresión de Albert fue muy distinta a la que esperaba. Delante de él no encontró a un muchacho violento ni a alguien fuera de control. Simplemente encontró a un adolescente agotado. Con el rostro pálido, con profunda ojera y con una expresión que reflejaba semanas de miedo y de falta de descanso. Durante varios días habló con él. También entrevistó a sus padres. Quiso conocer todos los detalles desde el principio. Les pidió que no omitieran absolutamente nada, por insignificante que les pudiera parecer. Escuchó atentamente la historia de Harriet, los ruidos, las marcas, la cama, los objetos que según la familia se desplazaban sin explicación, y después de aquella entrevista, Albert decidió permanecer algún tiempo observando la evolución del caso. Quería asegurarse de que no existía una explicación más sencilla para todo aquello. Pero según relataría más tarde, hubo varios episodios que terminaron llamando profundamente su atención. Uno de ellos ocurrió mientras conversaba con Ronald. El muchacho permanecía sentado en una silla, respondiendo con tranquilidad las preguntas que le hacía el sacerdote, cuando de repente la silla comenzó a desplazarse. No fue un movimiento rápido, ni un gran deslizamiento, fue apenas unos centímetros. Lo suficiente para que Albert interrumpiera la conversación y mirara fijamente al muchacho. Ronald parecía tan sorprendido como él. Aquello aumentó todavía más las dudas del sacerdote. Tras valorar la situación, solicitó permiso para realizar un ritual de exorcismo.
No era una decisión que la Iglesia tomara a la ligera. Antes debían asegurarse de que hubiera suficientes motivos para hacerlo. Finalmente, tras estudiarlo, se autorizó. El ritual se celebró en el Hospital Universitario de Georgetown. La intención era ofrecer un lugar tranquilo donde Ronald pudiera permanecer atendido y donde el sacerdote pudiera desarrollar el ritual sin interrupciones. La habitación fue preparada con discreción. Solo permanecerían dentro las personas imprescindibles. La tarde transcurrió con absoluta normalidad, pero al caer la noche comenzó el ritual. Albert abrió el ritual romano, colocó un crucifijo sobre la mesa y comenzó a recitar las primeras oraciones. Los primeros minutos transcurrieron sin incidente. Ronald permanecía tumbado en la cama, escuchando en silencio, pero según el relato del sacerdote, poco después comenzó a mostrarse mucho más inquieto. Se agitaba, movía los brazos, respiraba con dificultad. Los presentes intentaban tranquilizarlo mientras Albert continuaba leyendo las oraciones. Entonces ocurrió el episodio que acabaría poniendo fin al ritual. En medio de la agitación, Ronald consiguió liberar uno de sus brazos. Sobre una pequeña mesa cercana había un muelle metálico perteneciente a la cama. El muchacho lo agarró con fuerza y en un movimiento completamente inesperado lanzó un golpe contra el sacerdote. El metal le alcanzó en un brazo, provocándole un profundo corte que necesitó varios puntos de sutura. La habitación quedó completamente paralizada. El ritual fue suspendido de inmediato. Albert recibió atención médica y Ronald volvió a quedar bajo la vigilancia de su familia. Aquel fracaso dejó a todos profundamente desconcertados. Habían esperado que aquella intervención pusiera fin a semanas de sufrimiento. Sin embargo, nada había cambiado, al contrario. Los fenómenos, según contaban sus padres, parecían intensificarse cada día más. Fue entonces cuando la familia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. Viajarían a St. Louis, en el estado de Missouri. Allí vivían unos familiares y allí se encontraba un grupo de sacerdotes jesuitas con experiencia que aceptarían estudiar el caso. Al llegar a St. Louis, fueron recibidos por unos familiares que ya conocían parte de lo sucedido. Ellos fueron quienes facilitaron el contacto con los jesuitas de la Universidad de St. Louis. Uno de los sacerdotes que aceptó estudiar el caso fue el padre Williams. Williams no era un sacerdote joven, llevaba muchos años de ministerio. Era respetado por su prudencia y su carácter tranquilo. Cuando escuchó la historia, decidió actuar con calma. No aceptó inmediatamente que aquello fuera un caso de posesión. Durante varios días entrevistó a Ronald. Habló con sus padres por separado, consultó con otros sacerdotes y revisó cuidadosamente toda la información que habían reunido hasta ese momento. Quería estar completamente seguro antes de dar un paso tan importante. Mientras tanto, Ronald continuaba experimentando episodios cada vez más difíciles de explicar. Según los diarios escritos por los sacerdotes, algunas noches comenzaba a agitarse sin motivo, su respiración se aceleraba, apretaba con fuerza los puños y su cuerpo parecía tensarse por completo. Había momentos en los que se necesitaban varias personas para impedir que se golpeara contra la cama. En otras ocasiones permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en el techo, sin responder a las preguntas que les hacían. Los sacerdotes seguían observando, tomando nota, anotando la hora de cada episodio, la duración y cualquier detalle que pudiera resultar importante. No querían dejarse llevar por las emociones, querían documentarlo todo. Finalmente, después de varios días de observación, solicitaron autorización para realizar el ritual del exorcismo, haciéndolo según el ritual romano. La autorización llegó y comenzaron los preparativos. El lugar elegido fue el Alexian Brothers Hospital, un hospital dirigido por religiosos donde podrían trabajar con tranquilidad y mantener la privacidad del muchacho.
Prepararon una habitación sencilla, retiraron todos muebles innecesarios, dejaron únicamente la cama, varias sillas y una pequeña mesa donde colocarían el crucifijo, el agua bendita y el libro del ritual. Las ventanas permanecían cerradas para evitar la presencia de curiosos. Solo entrarían quienes fueran estrictamente necesarios. William dirigiría las oraciones. Junto a él estaría el joven sacerdote Walter Halloran, que ayudaría a sujetar al muchacho cuando fuera necesario. También participarían otros religiosos que se turnarían durante las largas sesiones. La primera noche comenzó con un profundo silencio. William abrió lentamente el antiguo ritual romano, respiró profundamente, miró a Ronald y comenzó a leer las primeras oraciones en latín. La habitación quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba la voz pausada del sacerdote. Los primeros minutos transcurrieron sin incidente. Ronald parecía inmóvil con los ojos cerrados. Pero poco a poco empezó a cambiar. Su respiración se hizo más rápida. Sus manos comenzaron a cerrarse con fuerza. Los músculos de sus brazos parecían tensarse. Entonces abrió los ojos. Según relatarían después algunos de los presentes, su expresión había cambiado por completo. Comenzó a forcejear con una fuerza que sorprendió a todos. Varios hombres tuvieron que sujetarlo para evitar que cayera de la cama. Mientras tanto, William continuaba leyendo las oraciones sin detenerse. No levantaba la voz, no gritaba. Su tono permanecía firme, constante, como si intentara transmitir calma en medio de una situación cada vez más difícil. Aquella solo sería la primera de muchas sesiones, porque el ritual no terminaría esa noche, ni al día siguiente. Durante semanas enteras los sacerdotes regresarían una y otra vez a aquella habitación, convencidos de que el desenlace todavía estaba muy lejos. Con el paso de los días comenzó a suceder algo que llamó especialmente la atención de quienes estaban presentes. Según los diarios del caso, en distintas ocasiones aparecían marcas rojizas sobre la piel de Ronald durante las sesiones. No estaban allí al comenzar y poco después podían observarse líneas alargadas sobre el pecho, los brazos o la espalda. Los sacerdotes anotaban cuidadosamente el lugar donde aparecían, su forma y el momento exacto en el que las habían visto. Una de aquellas marcas fue especialmente comentada. Según las notas escritas por quienes participaron en el caso, en el abdomen del muchacho comenzaron a distinguirse varias líneas que parecían formar una palabra. La palabra era Louis. Para los sacerdotes, aquello podría interpretarse como una indicación de que el proceso debería continuar en San Luis. Otros investigadores, con el paso de los años, plantearon distintas interpretaciones sobre aquel episodio. Pero lo cierto es que aquella palabra quedó reflejada en los diarios que escribieron durante el caso. Llegó entonces la noche del 18 de abril de 1949. Como en tantas ocasiones anteriores, la habitación fue preparada en silencio. El crucifijo ocupaba el lugar de siempre, el ritual romano descansaba abierto sobre la mesa y los sacerdotes tomaban posición alrededor de la cama. Todo parecía igual que las noches anteriores. William comenzó a leer lentamente las oraciones. Al principio, Ronald volvió a mostrarse inquieto, respiraba con dificultad, movía las manos, su cuerpo se tensó unos instantes, pero poco a poco la agitación comenzó a desaparecer. Los minutos transcurrían y por primera vez en mucho tiempo el ambiente de la habitación parecía diferente. Según los testimonios de los sacerdotes, Ronald abrió lentamente los ojos y su expresión había cambiado. La tensión que durante semanas había marcado su rostro parecía haberse desvanecido. Miró fijamente hacia un punto de la habitación, permaneció en silencio durante unos segundos y entonces pronunció unas palabras que quedarían recogidas en las notas del caso. Se ha ido. Después añadió que había visto a San Miguel Arcángel enfrentarse al espíritu que, según él, lo atormentaba
y que la batalla había terminado. Tras aquellas palabras, Ronald cayó profundamente dormido. Era un sueño tranquilo, muy diferente al de las semanas anteriores. Los sacerdotes permanecieron allí durante un largo rato, esperando, observando, temiendo que todo volviera a empezar. Pero nada ocurrió. Cuando Ronald despertó, varias horas después, parecía otra persona. Hablaba con normalidad, pidió algo de comer, conversó con sus padres y aseguró no recordar prácticamente nada de todo lo sucedido. Los días siguientes fueron igualmente tranquilos. No aparecieron nuevas marcas, no hubo más episodios de agitación, los ruidos cesaron, la familia comenzó por fin a recuperar una vida normal. Poco tiempo después, Ronald regresó a casa. Volvió al colegio retomando sus estudios y, según las personas que lo conocieron posteriormente, llevó una vida completamente normal. Con el paso de los años, estudió ingeniería, trabajó durante décadas y formó una familia. Jamás concedió entrevistas sobre lo ocurrido, no buscó la fama, nunca escribió un libro, no participó en documentales, prefirió dejar aquella historia atrás y vivir en el anonimato. Mientras tanto, el caso permaneció guardado durante años en los archivos de quienes participaron en él. Pero todo cambió en 1971. Ese año, el escritor William Peter Blatty publicó una novela titulada El exorcista. Blatty había conocido la historia de Ronald años antes y la utilizó como inspiración para crear su obra. Aunque modificó numerosos detalles, personajes y acontecimientos, 2 años más tarde, en 1973, la novela llegó al cine bajo la dirección de William Friedkin. La película se convirtió en un fenómeno mundial y cambió para siempre la forma en la que el público imaginaba un exorcismo. Bueno, chicos, espero que os haya resultado este relato, ahora veremos otro, este relato haya resultado por lo menos curioso. La verdad que es un caso inquietante. Este fue el caso que llevó a la fama la película El exorcista, ¿vale? Y bueno, y ahí se pudo representar un poco cómo era un exorcismo, evidentemente metiéndole mucha imaginación, ¿no? Porque bueno, de lo que fue a lo que realmente proyectan en el cine, son cosas completamente distintas. Aunque fijaros esos arañazos, bueno, los movimientos de la cama, los arañazos, la palabra que le salió escrita en el abdomen, la verdad que tuvieron que ser momentos bastante inquietantes para toda la familia, y entiendo que sea normal, bueno, pues que quisiera permanecer en el anonimato y bueno, y olvidar ese punto de su vida, ¿no? Por fin terminó aquello y pudo llevar su vida normal. Y bueno, quería comentaros este relato, que es el primero que he escogido, que es uno de los que más controversia causó. Pues bueno, pues ya sabemos que llevaron la película al cine y que en su momento, bueno, pues fue un boom. Había mucha gente que salía asustada del cine, mareada, hubo gente que lo pasó realmente mal en las salas en aquella época. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado como yo al escucharlo, y nos vamos a ir con el siguiente caso. Ahora quiero hablaros de otro de los casos más conocidos de exorcismo de nuestra historia reciente. Este caso fue muy controvertido, ahora veréis el porqué, se llevó a juicio incluso y fue también llevado a la gran pantalla, luego diré qué película es. Y se trata de una historia que todavía, casi 50 años después, sigue generando preguntas y opiniones completamente enfrentadas. Luego, quiero que valoréis vosotros las vuestras, qué opiniones os merece el caso. Esta es la historia de la joven alemana llamada Anneliese Michel. Una joven de 23 años, una familia profundamente religiosa. Voces, visiones, comportamientos que nadie a su alrededor parecía comprender, sacerdotes que llegaron a convencerse de que aquella joven estaba poseída,
67 rituales de exorcismo tuvieron que practicar. Durante aquellos rituales se recogieron archivos de audio. Al final de este relato pondré un pequeño fragmento de ese audio. Y finalmente una muerte que terminó llevando a sus padres y a los sacerdotes ante los tribunales. Ahora quiero que nos vayamos hasta Alemania a principios de los años 60. Anneliese Michel era una niña de familia católica. La religión formaba una parte muy importante de su vida. Iba a misa, rezaba y creció con una educación religiosa muy marcada. No era una persona que tuviera miedo de la religión, al contrario. La religión era precisamente aquello en lo que ella encontraba seguridad. Y quizá por eso resulta tan importante entender cómo comenzó todo. Porque cuando pensamos en Anneliese Michel, normalmente pensamos directamente en el exorcismo. Pero el exorcismo fue el final de una historia que había comenzado muchos años antes. En 1968, cuando Anneliese tenía alrededor de 16 años, ocurrió algo que cambiaría su vida. Era de noche, estaba durmiendo y de repente sufrió una fuerte convulsión. Su familia no sabía qué estaba pasando. La situación fue lo suficientemente grave como para que terminara ingresada en el hospital. Los médicos comenzaron a estudiar lo que ocurría y finalmente la diagnosticaron de epilepsia. A partir de ese momento comenzó un largo camino de tratamientos y consultas médicas. Pero las crisis no desaparecieron y con el paso de tiempo empezaron a aparecer otras experiencias. Anneliese comenzó a escuchar voces. Imaginad lo que puede sentir una joven que está en su habitación y escucha una voz que nadie más parece escuchar. Al principio intentó de convencerse de que no era nada, que estaba cansada, que estaba enferma, que había tenido una pesadilla. Pero cuando volvió a ocurrir una noche después de otra, el miedo empezó a ocupar cada vez más espacio. Anneliese comenzó a experimentar situaciones que para ella eran completamente reales. Hablaba de voces, de presencia, de figuras que la aterrorizaban y poco a poco empezó a pensar que aquello tenía una explicación espiritual. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Anneliese había crecido creyendo profundamente en el mundo espiritual, en Dios, en los ángeles, en el demonio, en el bien y el mal. Por eso, cuando comenzó a experimentar cosas que no podía explicar, su mente intentó encontrar una explicación dentro del mundo que conocía. Y llegó un momento en el que empezó a creer que algo maligno intentaba apoderarse de ella. Su familia comenzó a darse cuenta de que algo estaba cambiando. La joven que conocían estaba sufriendo y ellos intentaban ayudarla. Continuaron buscando atención médica, continuaron buscando tratamiento, pero también comenzaron a buscar a la misma vez ayuda dentro de la iglesia. Y mientras pasaba el tiempo, los comportamientos de Anneliese se hicieron cada vez más extraños y difíciles de controlar. Hay relatos de momentos en los que gritaba durante horas, momentos en los que reaccionaba violentamente y momentos en los que parecía completamente aterrorizada por algo que las personas que estaban a su alrededor no podían ver. Y entonces ocurrió algo que para su familia fue especialmente inquietante. Anneliese comenzó a mostrar rechazo hacia los elementos religiosos. Aquello resultaba difícil de creer, porque estábamos hablando de una joven profundamente católica, una joven que había crecido rezando, pero ahora los símbolos religiosos podían en ella provocar reacciones muy intensas. Y poco a poco la familia empezó a convencerse de que el problema podría ser algo más que una simple enfermedad. Intentaron encontrar un sacerdote que pudiera ayudarla. Pero la iglesia no autorizó un exorcismo de inmediato y durante un tiempo siguió considerando que pudiera existir otra explicación médica. Sin embargo, la familia siguió insistiendo y después de valorar la situación, tiempo después, se autorizó realizar el exorcismo. Era septiembre de 1975. Anneliese tenía 23 años y fue entonces cuando comenzó la parte de su historia que acabaría siendo conocida en el mundo entero.
El 24 de septiembre de 1975 se realizó el primer ritual. Imaginad aquella primera sesión, una habitación, Annalise y los sacerdotes Arnold Renz y Ernest Alt, la familia, las oraciones y una joven que llevaba años sufriendo. Los sacerdotes comenzaron el ritual y, según los relatos de quienes estuvieron presentes, Annalise reaccionó con enorme violencia. Gritaba, se resistía y en momentos determinados parecía responder a preguntas de los sacerdotes como si estuvieran hablando con alguien diferente. Los sacerdotes comenzaron entonces a preguntar quién estaba allí. Y poco a poco empezaron a aparecer nombres. El primero que todos asociaríamos inmediatamente con una historia de este tipo sería Lucifer. Pero no fue el único. Durante las sesiones aparecieron otros nombres: Caín, Judas Iscariote, Nerón, Adolf Hitler y un personaje mucho menos conocido, Johann Friedrich Fleischmann. 6 nombres que quedaron asociados para siempre en el caso de Annalise Michel. Y los rituales comenzaron a repetirse una y otra vez. Lo que inicialmente podría parecer un único ritual acabó convirtiéndose en meses de sesiones. 67 rituales, para ser exactos. 67 momentos en los que los sacerdotes intentaban expulsar aquello que consideraban que estaba dentro de Annalise. Y cuanto más avanzados los rituales, más extrañadas eran algunas de las experiencias que se relataban. En una de las escenas descritas durante aquellos meses, Annalise llegaba a comportarse de una manera que aterrorizaba a quienes estaban presentes. Su voz cambiaba, gritaba, insultaba, se resistía a las oraciones, los sacerdotes continuaban rezando y ella respondía. Para ellos, aquello no era una simple reacción de una joven enferma. Creía estar enfrentándose a una presencia, a algo que utilizaba el cuerpo y la voz de Annalise. Y entonces empezaron las preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Y las respuestas que recibían eran las que le hicieron pensar que estaban ante algo sobrenatural. Entre las voces que aparecían estaba la de Judas, el hombre que según la tradición cristiana traicionó a Jesús. Imaginad lo que significó aquello para una familia profundamente religiosa. Una joven católica, un sacerdote frente a ella y una voz que afirmaba ser Judas. Pero la historia no terminaba ahí. También entre esas voces aparecía Caín, el personaje bíblico que asesinó a su hermano Abel, y también Nerón, el emperador romano asociado a la persecución de los cristianos. Y después apareció uno de los nombres más perturbadores de todos, Adolf Hitler. Un nombre que en Alemania tiene un significado especialmente terrible. Y según los relatos de las sesiones, aquel nombre también formaba parte de las voces que se escuchaban. Pero quizá una de las cosas más interesantes de todo el caso es que algunas de aquellas sesiones fueron grabadas. No tenemos únicamente historias contadas por testigos con muchos años después, no. En ellas se pueden escuchar las voces, los gritos, las oraciones y conversaciones entre los sacerdotes y Annalise. Y aquellas grabaciones terminarían siendo escuchadas en un lugar completamente diferente, un tribunal. Hago una pequeña pausa aquí. Acordaros, luego de todas estas, evidentemente, son muchas grabaciones, vamos a poner unos fragmentos. Quiero que os quedéis al final de la historia y que lo escuchéis. Porque cuando Annalise murió, el caso dejó de ser solamente un asunto religioso. Se convirtió en un caso judicial. Pero antes de llegar ese momento tenemos que volver a la habitación donde se realizaban esos rituales. Porque mientras los sacerdotes intentaban expulsar a aquellas entidades, el cuerpo de Annalise empezó a deteriorarse. Y ahí es donde la historia se vuelve especialmente dura. Los rituales podían durar horas. Annalise estaba cada vez más débil, comía cada vez menos y su peso comenzó a caer de una manera alarmante. Pero quienes estaban a su alrededor seguían creyendo que aquello era una batalla que todavía podían ganar. Había que continuar, había que seguir rezando, había que conseguir que aquello saliera de ella. Uno de los comportamientos más conocidos de Annalise durante este periodo fueron las genuflexiones. Imaginad a una joven arrodillándose, levantándose y volviéndose a arrodillar
una y otra vez hasta realizar ese movimiento cientos y cientos de veces. Sus rodillas empezaron a sufrir, su cuerpo estaba agotado, pero aún así continuaba con estos movimientos. Y para quienes estaban allí, aquello no era simplemente una conducta extraña, era parte de la lucha que creían estar presenciando. Los meses fueron pasando, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y después llegó 1976 y los rituales continuaron, 67 rituales, decenas de horas, una joven cada vez más debilitada y una familia convencida de que todavía podía salvarla. Pero el cuerpo de Annalise estaba llegando al límite, cada vez pesaba menos, cada vez tenía menos fuerza y finalmente llegó junio de 1976, los últimos rituales, los últimos días, y el día 1 de julio de ese año, Annalise Mitchell falleció. Tenía solo, como decíamos al principio, 23 años. Su cuerpo estaba gravemente desnutrido y deshidratado. Pero comenzó otro capítulo, la investigación policial. Porque había una pregunta que ahora tenía que responderse. ¿Cómo había podido morir una joven de 23 años después de haber pasado tantos meses sometida a rituales de exorcismos? Los padres fueron investigados, los dos sacerdotes también, y en 1978 comenzó el juicio. Se examinaron las circunstancias de su muerte y también se reprodujeron las grabaciones realizadas durante los exorcismos. Los sonidos de aquellas sesiones llegaron hasta el tribunal. Los gritos, las voces, las oraciones, todo aquello que durante meses había ocurrido en una habitación privada, ahora era escuchado por un juez. Finalmente, los padres de Annalise y los dos sacerdotes fueron declarados culpables de homicidio negligente. La sentencia fue de 6 meses de prisión suspendida. Y desde entonces, el caso de Annalise Mitchell quedó grabado para siempre en la historia. Este caso tuvo mucha controversia, como ya decimos, fue llevado a los tribunales. La película, donde lo podéis ver, cuenta muy bien la historia, ¿vale? Podéis ver la película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Está basada en la vida de Annalise Mitchell. De hecho, en la película llegan a comentar que tenían las manos, de hecho, en los estigmas de Cristo. Hay gente que dice que como salía de su casa corriendo, porque salía corriendo en camisón, había una alambrada y al saltarla se agarraba a la alambrada y de ahí posiblemente pudieran ser las cicatrices. El juicio fue muy controvertido porque no llegó a... sí hubo un juicio, sí se emitió el juicio, pero hubo diferentes opiniones. Por eso quiero que veáis la película, porque ahí se plantea muy bien. De hecho, uno de los actores dice que con el tiempo a lo mejor la podían canonizar como santa, cosa que no ha llegado a pasar, y que con el tiempo podría ser sitio de peregrinación. Y eso sí es así, precisamente para ver su tumba y para verla a ella, ¿no? Y para rezar allí. Entonces, bueno, se dijo muchas cosas. Se pusieron en tela de juicio cómo podía hacer varias voces al mismo tiempo, si aquello no era así. Hubo una controversia con el medicamento que tomaba. En fin, quiero que saquéis vuestras propias conclusiones. Y la película, que evidentemente tendrá su parte, tiene su parte dramática para que cause más impacto y tal, pero está muy bien basada la historia. Está muy bien basada la historia. Entonces, os recomiendo que la veáis. Si no la habéis visto, verla. Durante el vídeo habéis ido viendo, he ido poniendo fotos para que veáis, bueno, cómo fue un poco el proceso. Y ahora aquí os dejo el audio, ¿vale? Para que vosotros veáis vuestras propias conclusiones. Si fue una negligencia o realmente la joven Annalise Mitchell estaba poseída. Y de hecho, en el juicio dijeron que ya había cumplido la sentencia y que se podía ir. O sea, los 6 meses quedaron al final en los pocos días que estuvieron allí en los calabozos, ¿no? de la cárcel.
Entonces, bueno, quiero que vosotros veáis y digáis vuestras propias conclusiones, porque es verdad que la joven no comía, estaba desnutrida, deshidratada. Entonces, lo que se planteaban es que como a pesar de que pudieran ellos creer que estaban con un exorcismo, bueno, pues no la alimentaban, no la sondaban, no hacían algo que hubiera podido llevar a cabo que siguiera con vida. Entonces, bueno, está muy bien, yo os recomiendo que lo veáis. Y bueno, aquí os dejo, no doy más la chapa como yo digo. Espero que hayáis escuchado los audios, ya me ponéis por aquí por comentario qué os ha parecido, qué opinión dais vosotros y me ponéis también qué os ha parecido la película si la habéis visto. Así que nada, espero que os haya gustado este relato, este segundo relato de exorcismo. Nos vemos el viernes en Curiosidades, Dudas y Respuestas y hablaremos de los guías espirituales. Así que nada, nos vemos el próximo viernes. Os quiero a todos, espero que os haya gustado. Un abrazo de luz y un beso. Ja, im Auftrag von der. Das war die volle Wahrheit. Sage auch Der das, Pfarrer muss entscheiden, was gemacht wird. sage auch das, Kapiert? sage auch das, was du sagen musst, als Gutes über die Pfarrgemeinde. Ich verstehe. Du redest ja alles gesagt. Ah, ich hab's ja gesagt. Die Priester, die müssen nach ihrem Gewissen handeln. In Bezug auf das Ding. Ja, no. Vor allem wenn... Oh. Nein. Ich sage, ich befehle dir, die volle Wahrheit zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du musst noch etwas sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes Dass und in der Kutte rumrennen müsse. Das ist nicht wahr, das muss ich nicht, das kann mir keiner befehlen. Ja, Du wirst nur als Priester erkenntlich sein. Ja. Ich befehle dir, alles zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nein. Wenn ich so genug gebetet habe. Im Namen des Dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und deiner seligen Jungfrau, deine Tag und Stunde deines Ausfahrens. Nein. Aus dem Jahr zur Sechst. Im Namen des Dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und deiner seligen Jungfrau Maria. Sag mir, wann wird der Ausfahrt